El Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano, falleció este lunes 21 de abril a los 88 años. El Papa fue uno de los grandes defensores de las personas en movimiento del mundo. Estas fueron algunas de sus palabras. Yo soy hijo de migrantes. Y si no hubiera habido gente que hubiera ayudado a mi papá cuando llegó a los 22 años como migrante, yo no hubiera estado aquí hoy. Una de las cosas más lindas es recibir una cultura que viene de otro lado, enriquecerme con el diálogo con otra cultura, acoger al migrante. Y esto no lo dijo yo, lo dijo una persona mucho más importante que yo, lo dijo Dios. Y lo dio como mandamiento. En la Biblia está claro. Recibe al migrante, recibe al refugiado, porque tú fuiste migrante y refugiado en Egipto. La madrugada del sábado, la Corte Suprema de Estados Unidos frenó a último minuto una deportación masiva de migrantes venezolanos. Estaban a punto de ser enviados a El Salvador, a una prisión de máxima seguridad. La orden del tribunal fue clara: nadie puede ser deportado sin tener antes la oportunidad de apelar su caso. Pero ¿cómo llegamos hasta acá? Todo empezó con una decisión polémica. El gobierno de Donald Trump decidió aplicar una ley del año 1798 llamada Ley de Enemigos Extranjeros. Esa norma fue pensada para tiempos de guerra. Se usó durante la guerra de 1812, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y ahora contra migrantes venezolanos acusados de ser parte del Tren de Aragua. Pero organizaciones de derechos humanos como la ACLU dicen que muchos de estos venezolanos nunca cometieron delitos. Algunos fueron detenidos solo por tener tatuajes. Otros ni siquiera sabían que estaban en una lista para ser deportados. Según los abogados, el gobierno los montó a buses sin previo aviso, sin decirles a dónde iban ni darles la oportunidad de defenderse. Fue entonces cuando los defensores presentaron un recurso urgente ante la Corte Suprema. Y la Corte actuó, con 7 votos a favor y 2 en contra. Los jueces ordenaron parar las deportaciones hasta que un tribunal inferior revise el caso. ¿Por qué importa esto? Porque establece un precedente. Nadie puede ser deportado bajo esta ley sin antes tener tiempo razonable para apelar. El problema va más allá. Estados Unidos llegó a un acuerdo con el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador para enviar a migrantes detenidos directamente a la cárcel conocida como SECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Hay más de 200 migrantes allí, la mayoría venezolanos. Es una prisión de máxima seguridad, enormes pabellones, miles de reclusos sin acceso regular a abogados, con denuncias graves de abusos y condiciones inhumanas, según los familiares de los detenidos. Esto decía Bukele cuando le preguntaron si regresaría a un migrante que fue deportado por error. Señor presidente Bukele, ¿planea regresarlo? Bueno, espero que no esté sugiriendo que vayamos a contrabandear un terrorista en los Estados Unidos. ¿Cómo puedo devolverlo a los Estados Unidos? ¿Lo voy a entrar de contrabando a los Estados Unidos? Por supuesto no voy a hacerlo. Es como, quiero decir, la pregunta es absurda. ¿Cómo puedo pasar de contrabando a un terrorista a los Estados Unidos? No tengo el poder para devolverlo a los Estados Unidos. Algunos fueron deportados antes de que la Corte Suprema aclarara que tienen derecho a un aviso y a presentar un recurso de habeas corpus, que es básicamente pedirle a un juez que revise si su detención es legal. Ahora bien, aunque la Corte ordenó que se les debe avisar con tiempo razonable, no fijó cuántos días exactamente. Abogados proponen al menos 30 días, pero hasta ahora el gobierno no ha dicho en cuánto tiempo va a notificar. Eso significa que todavía hay incertidumbre. Por ahora, la Corte Suprema puso un freno, pero el futuro de muchos migrantes sigue en el aire. Seguiremos atentos a lo que diga el tribunal en Texas. Y ahora vamos con las breves de migración. República Dominicana refuerza control migratorio en hospitales. Desde este lunes, el gobierno de República Dominicana implementó un protocolo de verificación migratoria en 33 hospitales públicos, exigiendo identificación a los haitianos que busquen atención. A pesar de la atención médica garantizada, aquellos que no puedan comprobar su estatus migratorio serán repatriados en un contexto de tensiones por la crisis en Haití.
demandan a Costa Rica por detención de niños migrantes deportados. Un grupo de abogados demandó a Costa Rica por presunta violación de derechos humanos, acusando al país de haber detenido a 81 niños migrantes deportados de Estados Unidos en condiciones precarias. Los niños, provenientes de países como Afganistán y China, fueron dejados en un centro rural sin acceso a servicios esenciales, generando preocupación por los efectos a largo plazo. Estados Unidos y El Salvador en disputa por la repatriación de Kilmar Abrego García. A pesar de un fallo unánime de la Corte Suprema de Estados Unidos ordenando el regreso del deportado injustamente, la administración de Trump se niega a cumplir y el presidente Bukele rechaza su retorno. El caso genera críticas bipartidistas, mientras se intensifica la controversia sobre las condiciones de los más de 200 venezolanos detenidos en El Salvador tras ser deportados por Estados Unidos. Si quieres estar informado con claridad sobre temas de migración y derechos humanos, seguinos y compartí este episodio de El Extranjero. Te invito a seguirme en las redes sociales como Jorge Hurtado o escribir a migrantes@jorgehurtado.net. Hasta la próxima.